Ya basta. Debes tener mucho tiempo libre. Sé que eres tú, llamándome en silencio todos los días. Pero ese día, ya no pude más, así que comencé a hablar sin parar, como una ametralladora. Aún así, como siempre, la otra persona se quedó en silencio. Justo cuando estaba a punto de rendirme y colgar, escuché un sonido. Era el tic-tac de nuestro reloj en casa, débilmente viniendo del otro lado del teléfono. Si eras tú, el reloj sonó justo ahora. Probablemente te estás riendo conmigo de mí, con tu amante. No te metas conmigo, le dije, y colgué enojada, pensando que era mi esposo. Les dije a los niños que volvieran a casa de inmediato. Había estado evitando la verdad, pero finalmente decidí ir a casa y consolar a mi esposo. Mi nombre es Margaret, tengo 65 años y soy ama de casa. Mi esposo Richard, que es un año mayor que yo, y yo hemos ido envejeciendo felices juntos, tal como prometimos. Pronto celebraremos nuestro 43 aniversario de bodas. Richard es un hombre tranquilo que no expresa mucho sus pensamientos, mientras que yo hablo mucho, al punto de que la gente dice que hablo sin cesar. Richard siempre me escuchaba sin quejarse, era muy amable. Nuestro equilibrio entre la quietud y el parloteo era justo. Hemos estado juntos tanto tiempo, todos estos años. Tuvimos un hijo y una hija, pero ambos se casaron y se mudaron. Ambos encontraron buenas parejas y tenemos nietos. Richard y yo no tenemos mucho de qué preocuparnos, pero hay algo que me preocupa, mi querida madre, que tiene casi 93 años y vive en el campo. Mi padre murió en un accidente cuando era adolescente, y mi madre nunca se volvió a casar. Trabajó mucho para criarme y enviarme a la universidad. Nunca podría agradecerle lo suficiente, y la respetaba muchísimo, como hija única. Quería traerla a vivir con nosotros, pero mi madre siempre decía que no le gustaba la ciudad porque era demasiado ruidosa y prefería vivir libremente en el campo. Rechazaba amablemente mi oferta cada vez que hablábamos de ello. Después de que los niños se fueron de casa, empecé a visitarla al campo todos los meses durante unos días. Recientemente, mi madre comenzó a mostrar signos de demencia, así que me aseguré de visitarla al menos una vez al mes, pero se estaba haciendo más difícil debido al costo del viaje y mi propia salud. Afortunadamente, mi madre aún gozaba de buena salud para su edad. Un día, mi madre me llamó, lo cual era inusual. Me dijo, lo siento mucho, Margaret, y se disculpó por haberse caído mientras hacía trabajo en el jardín y haberse roto la mano. Afortunadamente, era su mano izquierda, así que podía seguir haciendo sus actividades diarias sin muchos problemas. Solo quería que supiera para que no me preocupara demasiado. Después de asegurarme de que no se había lastimado en otro lugar, le dije que iría a verla pronto y colgué. Cuando le conté a Richard sobre la mano rota de mi madre, él dijo de inmediato, eso debe ser difícil para ella. Olvídate de mí, ve a quedarte con ella hasta que le quiten el yeso. Estaba preocupado por mi madre, y yo le di las gracias muchas veces. Al día siguiente, preparé algunas comidas congeladas para Richard. Empacé mi bolso y me fui corriendo a la casa de mi madre. Se sorprendió al verme, pero pude ver que se sintió aliviada. Nunca se había roto un hueso, así que probablemente estaba un poco ansiosa. Cuando le conté lo que Richard había dicho, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, te casaste con un hombre muy bueno. Margaret, por favor, dale las gracias de mi parte cuando regreses. Sonreí, sintiéndome feliz, y comencé a ayudar a mi madre con sus necesidades diarias. Pronto, le quitaron el yeso, y hasta el médico se sorprendió de lo rápido que se había curado su hueso. Mi madre, que siempre presumía de su salud y cuerpo fuerte, parecía estar en lo cierto, y me impresionó su fortaleza. La dejé al cuidado de la cuidadora regular que había contratado y decidí regresar a casa. Después de estar fuera tanto tiempo, me sentía agotada. Cuando Richard regresó a casa, me acosté en el sofá a dormir la siesta. Mientras cenábamos, hablé de mi madre, pero algo no estaba bien. Richard parecía distante, lo cual era raro. Incluso durante la cena, estaba concentrado en su teléfono, y parecía que no estaba realmente allí. Pensé que nunca me engañaría, pero había algo extraño en su comportamiento. Aún estaba más preocupada por mi madre, pero en los siguientes días, su extraño comportamiento continuó. Salía temprano en la mañana sin decir nada y no regresaba hasta tarde en la noche. Me dijo que iba a un viaje de negocios por varios días, y luego empezó a decir, ¿por qué no regresas a la casa de tu madre? Estaba realmente preocupada por ella, y con el tiempo, la incomodidad que sentía se convirtió en desconfianza, que seguía creciendo. Ese día, cuando vi a Richard tratando de escaparse como de costumbre, entré en pánico y grité, espera, cariño. Él se dio la vuelta, sorprendido. Ya no pude guardar más la incomodidad y desconfianza dentro. Caminé hacia él y le dije, ¿qué ha estado pasando últimamente? No me escuchas, te encierras en tu cuarto, y ahora estás escapando.
Deja de estar en silencio, si hay algo, dímelo. No lo dejé hablar y seguí hablando como una ametralladora. Él solo me miró sorprendido, pero se quedó en silencio. Yo lo miré de vuelta, y luego suspiró profundamente y me miró con furia. Ya tuve suficiente, no aguanto más, dijo. Escucha, Margaret, tengo una amante, y voy a pasar el resto de mi vida con ella. Por favor, divórciate de mí. Una mujer quejumbrosa como tú es una molestia. Richard dijo todo esto de golpe y sacó los papeles de divorcio de su bolso, empujándolos hacia mí. Estaba impactada, confundida, y no pude decir nada más que, miré los papeles de divorcio y luego a Richard, que aún me miraba furiosa. Luego habló, casi como si liberara toda su frustración acumulada. Eres realmente ruidosa. ¿Puedes callarte un poco? Vengo cansado del trabajo todos los días y tengo que escuchar tu ruido. Serías mejor cuidando a los ancianos en el campo. Vamos, firma aquí y regresa rápido al campo. Solo lo miré, sin poder creer lo que estaba pasando. Mi visión comenzó a nublarse y apenas podía hablar porque mi voz temblaba. ¿Ancianos en el campo? ¿Es esto lo que obtengo después de más de 40 años juntos? Dije, mi voz temblando. Lloraba tanto que Richard empezó a verse borroso. Parecía afectado, pero rápidamente se dio la vuelta. Luego sacó un bolígrafo y dijo, Margaret, firma esto. Su voz estaba fría, pero ya no pude más y me derrumbé en lágrimas. Después de estar juntos más de 40 años, esta fue la primera vez que lo escuché hablar así, y eso me hizo llorar aún más. Tal vez no quería que tuviera tiempo de pensar, así que me entregó el bolígrafo y siguió insistiendo en que firmara. Ya no tenía fuerzas para resistir, así que firmé los papeles. Richard tomó los papeles en silencio y salió de la casa, ignorando mis llantos. Yo me desplomé en el suelo. Por un rato, me quedé allí, mirando al suelo, antes de levantarme lentamente. Empaqué mis cosas esenciales y salí de la casa en la que había vivido durante más de 40 años. Nunca imaginé que mi vida con Richard terminaría así. Siempre creí que envejeceríamos juntos. Casi volví a llorar, pero lo contuve. Solo quería ver a mi madre en el campo lo antes posible. Ella se sorprendió cuando llegué sin avisar, pero pude ver que intuía que algo no estaba bien. Sin decir una palabra, me preparó una taza de té caliente, que me calentó y me dio consuelo. Su mirada amable hizo que las lágrimas cayeran de mis ojos nuevamente. Entre sollozos, le conté que Richard había pedido el divorcio, que había firmado los papeles y que me había echado de la casa. Mi madre me escuchó en silencio, su mano arrugada descansando sobre la mía. Dijo, Margaret, debes estar agotada. Descansa un poco. Si el clima está bien esta noche, podemos ir a recoger manzanas a las montañas como solíamos hacer. ¿Te encantaban esas manzanas? Vamos a recoger muchas. Conmovida por la bondad de mi madre, lloré y la abracé, aunque su cuerpo ya era más pequeño. Su presencia se sentía tan fuerte como siempre. De repente, el teléfono antiguo de la casa de mi madre sonó. Sobresaltada, mi madre contestó el teléfono, y una vez que terminó, me miró y sonrió. Richard está en casa, dijo con ternura. De inmediato, me sentí más tranquila. Me di cuenta de que podía concentrarme en cuidar a mi madre sin preocuparme por nada más. Por primera vez, no tenía que atender las necesidades de otra persona. Sentí como si Dios me hubiera dado la oportunidad de enfocarme en una sola persona. Asentí para mí misma, sintiendo algo de alivio. Afortunadamente, mi madre tenía su pensión, así que no estábamos luchando económicamente. Sabía que tendría que hablar con Richard eventualmente, pero no era el momento adecuado. Ambos necesitábamos espacio, así que decidí escapar de la realidad por un rato y ponerme en contacto con mis hijos. Cuando las cosas se calmaran, ya vería qué hacer. Al día siguiente comenzó mi vida en el campo. Unos días después de mudarme, noté una gran diferencia entre solo visitar y vivir aquí realmente. La casa de madera vieja siempre estaba fría y con corrientes de aire. Los ratones roían cosas y corrían por el techo de noche, lo que me mantenía despierta. También vi insectos que nunca había visto antes, y todos los días gritaba al verlos. Era agotador, y me drenaba toda la energía. Quizás mi madre también se sintió aliviada de que yo hubiera regresado a casa, o tal vez fue porque no había podido enfrentar la realidad hasta ahora. Parecía que la demencia de mi madre había progresado más de lo que me había dado cuenta. No dejaba de preguntarme lo mismo una y otra vez durante todo el día y veía la televisión a un volumen muy alto. Mi resistencia se agotaba constantemente, y encima de todo, la caldera estaba vieja, lo que hacía difícil obtener agua caliente. Si hubiera estado de vacaciones, habría ido a un spa o habría salido a comer, usando la menor cantidad de agua caliente posible y sin hacer muchas tareas domésticas. Pero en la vida cotidiana, tenía que manejarme con agua helada, lo que hacía el trabajo doméstico aún más difícil.
Hacer las compras era un desafío, y con solo verduras del jardín, no estábamos comiendo bien. Me sentía cada vez más miserable y perdía peso rápidamente. Había alcanzado mis límites físicos y mentales. Entonces pasó algo que sentí como el golpe final. El teléfono sonó, nuevamente. Las llamadas silenciosas se habían vuelto casi diarias. Y hoy esta era la quinta. La causa de mi pérdida de peso no solo eran las dificultades de vivir en el campo y cuidar a mi madre, sino también estas llamadas silenciosas. Grité a mi madre: «Mamá, estoy lavando los platos. ¿Puedes contestar el teléfono?». Finalmente, se levantó lentamente y caminó con dificultad hacia el teléfono. Pero, como siempre, había silencio al otro lado y la llamada se desconectó rápidamente. Después de un rato, sin importar lo que dijéramos mi madre o yo, las llamadas siempre eran silenciosas y se colgaban. Y eso se convirtió en un ciclo que me ponía nerviosa e irritada. Me enojé tanto que sugerí que reemplazáramos el teléfono por uno nuevo para evitar las bromas. Pero mi madre solo negó con la cabeza. «Este teléfono me basta», dijo. «No me queda mucho tiempo, y comprar uno nuevo sería un desperdicio. Además, no sabría cómo usar uno nuevo. Margaret, si te preocupas por eso, se cansarán y dejarán de llamar». A ella no le molestaba, probablemente porque tenía dificultad para oír, pero yo aún no me acostumbraba. Estaba convencida de que esas llamadas silenciosas eran el acoso de Richard. ¿Me odiaba tanto a mí y a mi madre? Odiaba como la alegría de cuidar a mi madre se estaba convirtiendo en frustración. ¿Qué había sido de mi vida matrimonial si terminó así? Pensar en ello me hacía sentir patética y mentalmente acorralada. Un día, como de costumbre, el teléfono sonó, reuní el valor y lo contesté, gritando: «Ya basta. Debes tener mucho tiempo libre. Sé que eres tú». Empecé a contestar el teléfono a propósito y a defenderme, pero como siempre, había silencio. Justo cuando iba a colgar, escuché un sonido débil. Era el sonido de nuestro reloj en casa. «Al final eres tú. Probablemente te estés riendo conmigo, con tu amante», dije con enojo, antes de colgar. Convencida de que era Richard, inmediatamente le dije a mis hijos que me había divorciado de su padre y les pedí que vinieran a mi casa. Finalmente iba a enfrentar la realidad y confrontar a Richard. Cuando llegué a la casa, abrí la puerta, lista para la batalla, pero Richard no estaba allí. Revisé cada habitación, y cuando abrí la puerta del dormitorio, vi una manta con alguien debajo. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?». Pensé que estaba con su amante, así que tiré las cobijas, pero era Richard, acostado, delgado y frágil, sonriéndome. «Margaret, bienvenida de nuevo». «Lo siento», dijo. Estaba tan impactada que no encontraba palabras. Richard había sido diagnosticado con una enfermedad terminal, y había estado yendo secretamente al hospital para recibir tratamiento. No me lo había dicho porque no quería que me enfocara en su enfermedad. Sabía que ya estaba luchando con el cuidado de mi madre, así que pidió el divorcio para aliviarme de cualquier carga adicional. Las llamadas silenciosas eran su manera de contactarme, queriendo escuchar mi voz porque se sentía solo. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté, tomándole la mano delgada, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Porque tú eres mejor para hablar, así que te dejo a ti», dijo Richard, con una sonrisa torpe, sonriendo tranquilamente. Le pregunté: «¿Me amas, verdad?», y él susurró: «No pude presentar los papeles del divorcio. Supongo que no estaba listo». Discutimos nuestros planes para el futuro con nuestros hijos. Decidimos no vender la casa, sino usar el dinero para el tratamiento de Richard. Nuestro hijo y su esposa ofrecieron vivir con nosotros, y el dinero restante también ayudaría. Construimos una casa de 2 familias, con nuestro hijo tomando el crédito hipotecario, e invitamos a mi madre a vivir con nosotros, con la ayuda de nuestra nuera y una cuidadora. Ahora, cuido a Richard y a mi madre. Sorprendentemente, el tratamiento de Richard ha sido efectivo, y su esperanza de vida ha mejorado. En el camino de regreso del hospital, Richard sonrió y dijo: «Supongo que podemos superar cualquier cosa si trabajamos juntos como familia, en lugar de luchar solos». Asentí y le dije: «Sí, es cierto, puede que seas un hombre de pocas palabras, pero por favor siempre dime cosas importantes a partir de ahora». Después de escuchar eso, Richard entrecerró los ojos y sonrió.